Bienvenidos a este video. Somos el equipo número 2 y está conformado por el maestro Lobato César Andrés, la maestra Culebro Gómez Mónica Elizabeth, la maestra Trujillo Gómez Marisa y su servidora, la maestra Gabriela Sánchez Rosas. Vamos a empezar a analizar los temas de la unidad 2, que es las principales áreas y sistemas de la filosofía en la educación. A su servidora le tocó hablar acerca del número 2.1, que es la filosofía de la educación en el educador. Bueno, vamos a empezar a analizar este punto. Nos menciona que la tecnología debe ser un aliado para el educador y para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nos menciona y nos afirma la lectura que nosotros como educadores a veces ya damos por asentado que lo sabemos todo y que no necesitamos de la tecnología o bien utilizamos la tecnología limitadamente. Sin embargo, hay un sinfín de actividades y de conocimientos por adquirir dentro de la tecnología. Entonces, de igual forma para los alumnos, toda esta parte tecnológica que estamos teniendo en este momento debido a los problemas de salud debe ser un aliado. Debe ser una herramienta que nos permita conocer y ampliar nuestros conocimientos desde el lugar donde estemos. También en esta parte a mí se me hizo muy interesante el argumento donde nos dice que la decisión del educador es él quien decide cómo formar a sus alumnos, cómo inspirarlos para que ellos logren los aprendizajes deseados. Y sin duda esto es completamente cierto. Nosotros ahora estamos estudiando un doctorado y sin duda hay maestros que nos han podido inspirar y que hemos podido decir, bueno, nos están exigiendo, nos están sacando de nuestra zona de confort y esto nos permite que nosotros también podamos dar el máximo de nuestras capacidades. Es aquí en donde dice que el educador es quien decide cómo va a formar a estos alumnos y sin duda estamos en lo correcto. También nos dice que el educador siempre debe seguir aprendiendo. Nunca debemos dar por sentado que lo sabemos todo y que nuestros conocimientos que ya tenemos son los necesarios o los básicos o los suficientes para poder hacer que el alumno pueda tener estos conocimientos para ejercer en su vida diaria ya cuando ellos egresen del nivel donde estemos dando clases. Sin duda, nosotros como educadores somos los primeros que no debemos dar por hecho que lo sabemos y seguir estudiando, seguir aprendiendo de los alumnos, nuestros compañeros. Ahorita esta dinámica a mí se me hace bastante enriquecedora, ya que no conocía a mis demás compañeros fuera de un foro y pues ahora tenemos que convivir, tenemos que mensajearnos a través de las redes sociales y ponernos de acuerdo. Esto nos permite seguir aprendiendo, seguir conociendo cosas. El hecho de haber investigado sobre una infografía, el hecho de investigar sobre esta parte del video y todo esto nos hace sin duda estar aprendiendo y poder conocer qué más cosas hay y qué hay afuera y qué más podemos aportar a nosotros, nosotros primero como docentes y después obviamente a nuestros alumnos. Nos dice que debemos tener un amor a la sabiduría y que la FIED para los educadores es la guía de actuar. Amor a la sabiduría es esta intensa pasión por conocer, por aprendizaje, por el conocimiento y que nunca debemos perderlo. A veces damos por hecho que ya es suficiente, pues que ya cuando terminamos una licenciatura, pues ya no hay más nada allá afuera, cuando terminamos una maestría, y sin embargo, siempre tenemos que tener este amor por conocer qué más hay. No debemos perder este sentido de querer conocer qué más tenemos que ofrecerle o qué más conocemos, y entre más nos demos cuenta y más conozcamos, nos vamos a percatar que menos sabemos. Ya lo decía Sócrates, en lo que yo solo sé que no sé nada, cuando dijo esta frase, es completamente cierto. Entre más conocemos, más investiguemos, nos vamos a dar cuenta que más tenemos un panorama de oportunidades o sin fin de conocimientos por aprender allá afuera. Y pues que tenemos que aprender a cómo vamos a ir logrando esta parte de investigación, de análisis y demás. En el punto 2.2 nos habla sobre la lógica educativa. Aquí nos menciona sobre el ordenamiento, la funcionalidad para el logro de los
los propósitos con una coherencia, claridad y precisión. Nos dice que la lógica pues es toda esta parte que estructura los conocimientos y cómo debemos hacerlos funcionales, cómo debemos hacerlo para que se logren los propósitos que nosotros deseamos. Y el 2.3 nos habla sobre la epistemología. La epistemología es la definición del saber y la producción del conocimiento. Esta área analiza el conocimiento que será entregado a la humanidad. Nos dice que estudiar es criticar lo que la educación nos brinda para poder perfeccionarla. También analiza el proceso educativo de modo crítico. Sin duda, esta parte es bastante importante en cuanto menciona el conocimiento que ha entregado a la humanidad. Como bien sabemos, todos formamos parte de una sociedad y una cultura. Y esta cultura, tarde o temprano, va a absorber a estos alumnos para que vivan, trabajen, atiendan a la misma sociedad. Entonces es por eso cuando se dice que tenemos que analizar qué clase de conocimientos queremos enseñar a los alumnos, porque al fin y al cabo, pues ellos van a ser los médicos, los policías, la gente que nos va a atender de regreso. Entonces, sin duda, es de suma importancia, saber qué le estamos entregando al alumno para que ellos posteriormente puedan ser buenos profesionistas para ellos y para su comunidad, en este caso, la sociedad en la cual se desenvuelvan. Y también nos dice que la parte de la epistemología nos permite generar ambientes para los alumnos para que creen pensamientos filosóficos y críticos. Debemos crear alumnos críticos que ya no solamente absorban conocimientos, sino también empiecen a cuestionar el porqué de las cosas. ¿Por qué estoy aprendiendo esto? ¿Por qué pasa esto? Y no dejarlos nada más con el conocimiento que nosotros les demos, sino también crearles esa espinita de que ellos deben preguntar, investigar, indagar y criticar filosóficamente todo lo que les rodee, incluso nuestras propias materias, nuestros propios conocimientos y nuestras propias metodologías de enseñanza. Cuando nosotros nos topemos con este tipo de alumnos, nos daremos cuenta que estamos haciendo lo correcto, porque estamos haciendo personas críticas y personas que van a poder solventarse allá afuera y que van a poder sustentar sus conocimientos en base a argumentos válidos y que ya analizaron previamente. En el 2.4, en la deontología, nos habla sobre el deber que debe cumplir las personas. En esta parte se fomentan los valores que son esenciales en la conducta humana y los valores éticos. Como bien sabemos, los valores es una constante siempre de las sociedades. Es estas normas morales que nos rigen y que nos dicen qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Sin embargo, considero que también es un ámbito que ya está muy perdido o desgastado debido a muchas contradicciones, a muchos conceptos que ya no tienen nada que ver con la educación. Bueno, estos serían los 4 puntos a los cuales a mí me tocó participar. Y con respecto al video del Bachillerato Internacional, considero que de los puntos que yo pude abordar, sí cumple y sí logra, sí los veo en el video. La verdad se me hizo bastante interesante esta parte. Desconocía de que existía un programa así. Sin embargo, ahí les exige a los alumnos a ser críticos, a ser reflexivos, sobre todo a tener alumnos reflexivos, analíticos, que estructuran sus pensamientos, que estructuran sus participaciones y sobre todo que investigan. En uno de los procesos ahí mencionaba que para poder evaluarse son las constantes investigaciones. Entonces, esto sin duda nos hará que el alumno salga de una mejor forma cuando ellos egresen del bachillerato. Por mi punto de vista se me hizo bastante interesante y considero que sí aborda los puntos de los cuales se les acabo de hablar. También abarca mucho sobre los valores, mencionan mucho sobre los valores humanos porque se comparte y se convive con ciudades y comunidades y personas de otras naciones. Eso nos hace entender el respeto, la equidad, la solidaridad, entre muchos otros valores éticos humanos que nos rigen y nos deben regir dentro de la educación. Muchas gracias. Les cedo la palabra a mi compañera, quien les va a seguir hablando de los siguientes puntos de la unidad 2. Muchas gracias.
Otras de las disciplinas que encontramos dentro del modelo IB son la axiología, la teleología, la metafísica y la ética. La primera de estas disciplinas, que se enfoca en el estudio de los valores, de los juicios de valores, incluso que nos aporta una definición de valor, entendiéndola como aquella cualidad que se le asigna a las personas, a la familia, a los grupos sociales, incluso a las cosas o a las ideas que tenemos. Nos permite establecer que esas cosas o que esas personas tienen un conocimiento, tienen una estima, tienen una apreciación o incluso una aceptación. De tal manera que la axiología juega un papel importante dentro del modelo IB, que podemos nosotros verlo plasmado en el momento en el que aceptan únicamente a personas que valoran su aprendizaje y que les permite valorarse a sí mismo. Valoran incluso la educación y las clases que van a tener a lo largo de esa formación. Nosotros podemos aplicar a la axiología desde diferentes aspectos. Les pongo un ejemplo muy sencillo en la cual logro encuadrar esta disciplina. En una ocasión me toca asistir a mí a una conferencia en la cual el ponente nos hacía reflexionar sobre cuando nosotros vamos a solicitar un trabajo y hay un rubro en la solicitud donde viene cuál es el sueldo deseado, cuál es el sueldo que nosotros quisiéramos, que le asignemos un valor a nuestro trabajo. Ahora bien, nos hace reflexionar cuánto valemos, cuánto vale nuestro trabajo para la sociedad, cuánto nosotros nos valoramos. Muchos quisiéramos ponernos un valor altísimo, ¿no? O incluso hay quienes dirán que el valor de su persona pues no podría pagarse, ¿verdad? Pero cuando hablamos del valor y de emitir unos juicios de valor, pues significa poder apreciarnos, apreciar nuestras cualidades, apreciar cuál es el beneficio que nosotros le vamos a poder otorgar a la sociedad. Por ejemplo, yo quisiera muy fácilmente pues vender este teléfono en 20,000 pesos. Y tal vez quien guste comprarlo, pues me va a decir, ¿y cómo por qué? Yo pagaría 20,000 pesos por ese teléfono. Y si lo sometemos tal vez a un avalúo, va a arrojar que este teléfono tiene un valor de 1,000 pesos, porque tiene unas funciones muy básicas que las puede realizar cualquier otro dispositivo. Sin embargo, vamos a encontrar que hay teléfonos que sí tienen un valor de 20,000 pesos o que incluso tienen un valor mucho mayor, pero que ofrecen una utilidad distinta, ofrecen diversos beneficios, tienen tal vez una capacidad de memoria extensa, tienen diversas funciones, tienen aplicaciones de oficina, te ofrecen los beneficios que te ofrece tal vez una computadora, pero a diferencia de la computadora es un dispositivo muy pequeño, como lo es un teléfono inteligente que tú puedes llevar de un lugar a otro. Y cuando vemos esas características, esas cualidades de utilidad y de beneficio, pues dirá la persona, pues yo sí pago los 20,000 pesos por este objeto. Pasa lo mismo con nosotros como profesionistas cuando vamos a establecer un valor del por qué nos van a pagar o por qué merecemos nosotros un pago por las actividades que realizamos. Bueno, ¿cuánto vale nuestro trabajo y qué te hace ser diferente al resto? Tal vez si una institución educativa está buscando a un docente, como por qué te pagaría a ti si la clase que tú puedes dar me la puede dar otra persona. Pero ahí es donde nosotros vamos a poder emitirnos un juicio de valor, poder apreciar esas cualidades que nosotros tenemos, porque tal vez le podemos decir, bueno, yo pido algo, pero porque manejo funciones de oficina, porque tengo este curso, porque tengo este posgrado, porque tengo esta preparación, porque tengo calidad en lo que yo voy a ofrecer. Y entonces habrá quien dice, no, pues estás contratado y yo, claro que pago el valor por lo que tú me estás ofreciendo.
Eso solamente por mencionar unos casos muy sencillos en la vida práctica, pero aplicado a la educación lo podemos encontrar desde el momento en el que estamos valorando a nuestros alumnos. Cuando nosotros valoramos que tal alumno es excelente, que tal alumno es bueno o que tal alumno es regular, lo hacemos haciendo una reflexión de las cualidades que nosotros observamos y apreciamos en esas personas, en esos alumnos. Entonces, la axiología es fundamental dentro del modelo de cualquier educación, de la educación en sí. Es fundamental que se tenga esos conocimientos porque nos va a permitir poder establecer esos juicios de valor en relación no a lo económico, no a un valor económico, sino a una apreciación de esas cualidades, de esos beneficios, de esa utilidad que una persona, que un ser humano le puede dar a la sociedad. Otra de las disciplinas que podemos encontrar descritas en el modelo IB es la teleología, que viene igual a la par de la axiología, ya que nos va a permitir identificar cuál es el propósito, cuál es el objetivo o cuál es el fin de la educación. En este sentido, vamos a ver que en el modelo IB se tiene claro cuál es la misión, hacia dónde van a enfocar la metodología de enseñanza y hacia dónde van a enfocar o van a encaminar a sus alumnos. De igual manera, los alumnos saben hacia dónde quieren llegar y saben cuál es el propósito del aprendizaje que van a llevar a lo largo de la formación. Voy a citar textualmente lo que se logra apreciar en el video, cuya misión del modelo IB es establecer un mejor entendimiento entre las culturas y mejorar el respeto entre seres humanos. Pero a su vez lleva un fin último, que es crear un mejor mundo para todas las personas. Es decir, el propósito de la educación que ofrece el modelo IB es mejorar el mundo para todas las personas, que si lo comparamos con los estudios teleológicos que hacía Aristóteles, vamos a encontrar que a eso se refiere la causa última de la educación que nos aporta la teleología. Entonces, vemos claramente que sí está presente la teleología en este modelo educativo. Otra de las disciplinas también muy importantes son la metafísica, que se encarga de estudiar la realidad, de estudiar al ser, a su existencia, a su estructura, y que viene apoyando o viene de la mano con la epistemología, ya que de las cosas que observamos, de la realidad que vivimos, va a poder generar ese conocimiento, esa investigación y ese origen del conocimiento que busca la epistemología. En el modelo IB vemos que enfocan a ciertas disciplinas, a ciertas ciencias que le van a ser útil a los alumnos y que van a poder aplicarlos a la realidad social en la que se desenvuelven. Entonces vemos que también esta disciplina está presente en este modelo. Y la ética educativa, la cual es la base fundamental, y yo creo que de ello depende mucho los resultados exitosos de este modelo y de cualquier educación y de cualquier sistema educativo, ya que necesitamos a docentes, necesitamos alumnos con mucha ética y con mucho compromiso social. La ética nos va a permitir distinguir entre lo bueno y lo malo y poder dirigir nuestra conducta hacia obrar correctamente. El maestro Bataz en el video de retroalimentación nos citó un ejemplo de la falta de ética que tenemos en el sistema educativo americano, ya que no existe la calidad moral para poder exigir o para poder decirle a un alumno que un plagio de una actividad, el copiar en un examen, el llegar tarde, son conductas incorrectas o son conductas malas si nosotros como docentes realizamos esas conductas malas, ¿no? Realizamos esas conductas que denotan mucha falta de ética.
De tal manera que para poder cambiar el entorno, la realidad, para poder solucionar parte de los problemas que vivimos a diario, no solamente en México, sino en el mundo, es necesario incorporar a la ética en los primeros años de vida del niño, incorporar a la ética como una asignatura obligatoria en la educación básica, primaria, dentro de los primeros niveles, ya que la ética va a permitir que la educación forme a seres humanos con valores como el respeto, como la responsabilidad, como la honestidad, la libertad, la lealtad, la amistad, la justicia, entre muchos otros, pero además nos va a permitir formar a los nuevos profesionistas y a los nuevos ciudadanos que van a tener como cimientos base de su formación y de su vida misma esos valores que nos aporta la ética. De tal manera que si la educación lo que busca es que el ser humano deje esa naturaleza primitiva, domine su naturaleza y que enfoque su raciocinio y sus conocimientos, tendrá que tener también un limitante. Y el limitante de ese raciocinio, de ese conocimiento, es procurar el bien común de todas las personas y enfocar su conducta al bienestar de la humanidad. Vamos a hablar de estética educativa. La estética educativa trata más que nada de educar a la personalidad del individuo basado en lo que es la inteligencia y la sensibilidad. La estética educativa tiene que ver en parte con lo que son las artes. Muchas veces tiende a ser confundido que estética educativa es lo mismo que artes, cuando realmente las artes son parte de la estética educativa. ¿Por qué? Porque las artes simplemente abarcan una pequeña sección. La estética educativa va un tanto más profundo y se basa de algunas teorías. Dentro de ellas están la formación del gusto estético, la percepción de la estética, que es el desarrollo de ideas y sobre todo de sentimientos, y la capacidad creadora y artística. Dentro de esta disciplina, que es la estética educativa, obviamente está más enfocada a aquellas carreras que se dediquen un tanto más a lo que son las artes, pero no solamente implica a ellas, sino que implica a todas las áreas de forma en general. ¿Por qué? Porque se trata de buscar ese gusto. Cuando hablamos de estética, hablamos de las cosas bonitas. Es muy fácil decir para un joven, ay, esa muchacha está bonita, me gusta, me atrae. Lo mismo pasa con los conocimientos, deben ser de esa forma. Debe ser, por ejemplo, mi materia de matemáticas. No voy a hacer mis tareas simplemente por cumplir, por tener una calificación, sino que voy a sentir esa atracción hacia ello. Es decir, yo voy a ver en esa materia algo bello, algo bonito. Obviamente, todo esto lleva un proceso. Por ejemplo, un niño cuando es chiquito, pues ¿qué toma? Leche. Yo no le voy a poder dar una pechuga a la plancha, un bistec, y no significa que la leche sea mala, pero todo lleva un proceso. O por ejemplo, a una persona que está acostumbrada a escuchar banda, reggaetón, hip hop, y de repente yo vengo y le pongo música clásica, probablemente no le guste. No significa que la banda y el reggaetón esté mal, ni que la música clásica sea mala, sino que esto lleva un proceso de ir adecuando al individuo al buen gusto artístico. La estética educativa se desarrolla a través del conocimiento, la investigación y producción de medios artísticos. Lo que buscan es que el individuo sea activo, crítico y sensible. Y obviamente, como les mencionaba, pues va bastante más enfocado a aquellas vocaciones
que están dirigidas exclusivamente a lograr elementos artísticos dentro de su desarrollo profesional. Otra de las disciplinas muy importantes es la ontología educativa. Primeramente tenemos que saber qué es ontología. Ontología proviene del griego ontos y logos, que significa el ser y tratado, es decir, el tratado del ser. Analiza lo que es la naturaleza del ser, la sociedad y el pensamiento humano. ¿Por qué es importante la ontología en la parte educativa? Es importante saber que nosotros como seres humanos no somos seres aislados, sino que estamos destinados a vivir en sociedad. Y eso tiene que ver con la ontología. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo se interrelacionan los seres humanos. En el caso de la educación, pues es necesario los trabajos colaborativos, la buena relación entre alumno-docente y también, obviamente, entre los propios alumnos. La ontología educativa pues va más allá de simplemente quedarse en el pensamiento humano, sino que también analiza lo que es la existencia del hombre. En esta parte nosotros podemos ver claramente que el pensamiento de hace 50 años no es el mismo pensamiento que tenemos ahora en 2020. Antes era muy fácil, hace 30, 40 años, decirle a un niño, tu hermanito lo trajo la cigüeña, y el niño se lo creía. En la actualidad, dile a un niño de 8, 9 años, tu hermanito lo trajo la cigüeña, pues te va a decir que estás loco, porque ya conoce esa parte del desarrollo humano. ¿Por qué antes era de esta forma? Obviamente por creencias, principios, pensaban que el niño no debería conocer esos temas. Actualmente ya hay una apertura de esa mentalidad, de ese pensamiento humano. Y eso conlleva a que la educación sea distinta, y no solo la educación, sino el vivir diario de toda una población. Otro concepto importante es la dialéctica educativa. Este concepto es muy bonito, ya que obviamente proviene desde la antigüedad. Uno de los primeros que utilizó el concepto de dialéctica fue Platón, donde él decía que a través de la dialéctica se quería llegar a la verdad. Entonces, ¿qué es la dialéctica? La dialéctica es la presentación de una idea, de un pensamiento, otra idea, otro pensamiento, puede ser de otra persona o incluso de uno mismo, y estas dos ideas las vamos a contrastar y a través de ella vamos a obtener una nueva idea que va a estar más cercana a la realidad de estas dos. Bueno, pueden ser 3, 4, 5 ideas, pero básicamente es contrastar todo y a través de todo ello, pues yo tomar una resolución. ¿Dónde se aplica esto en la educación, en el IB? Muy claramente, cuando a un alumno tú le dejas desarrollar un ensayo, le puedes dar un tema, le puedes dar lo que es el material, pero en el IB el alumno es buscador por naturaleza, creador de su propio conocimiento. Entonces, sabemos que cuando nosotros realizamos una actividad, consultamos diferentes fuentes bibliográficas. Si bien nos va, todas van a coincidir en lo mismo, pero raramente pasa eso. A veces una bibliografía nos dice una parte, luego otra parte, a veces hay una contradicción. Entonces podemos buscar 3, 4 bibliografías y a través de esos 4 bibliografías tener un razonamiento, un pensamiento lógico y llegar a una conclusión. Y pues esa va a ser nuestra verdad. Otra parte de la dialéctica educativa del IB y de cualquier educación es que se basa en dos posiciones que coexisten. No es que o rige una o rige la otra, coexisten ambas. Que la primera es la de reproducción y de mantener, que es una forma básica de cómo nosotros aprendemos.
Por ejemplo, cuando somos niños y nos enseñan palabras, mamá, papá, quizás nosotros no comprendemos el sentido de esa palabra, pero tratamos de repetirlas. O cuando nos enseñan a caminar, ahí vamos pasito a pasito, imitando. Muchas veces dicen, mira cómo camina el papá, y el hijo camina exactamente igual. ¿Por qué? Porque tendemos a repetir y a mantener. Pero una vez que ya dominamos, por naturaleza, nosotros no estamos satisfechos y queremos ir más hacia allá. Es como dicen, si a mí me ponen una pared y me dicen, hasta acá termina la realidad o el mundo físico, ya. Quizás de momento yo diga, bueno, hasta acá termina y ya, me rodé por donde yo pueda, que me digan que es válido. Pero va a llegar un momento que yo diga, ¿y qué hay detrás de ese muro? Quizás ponga una silla, me trepe al muro y yo vea qué es. Entonces lo mismo pasa con la educación. Una vez que yo ya domino esta parte de repetir y de conservar lo que ya existe, pues voy a tratar de pasar a la transformación y mejorar. Y esa es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque a través de mi razonamiento, de mi lógica, de mi crítica, yo voy a buscar mejorar en bases que no existen, sino que yo las voy a proponer, o tal vez existan, pero yo tengo desconocimiento. Entonces, esas son las dos partes de la educación, que es la parte de conservar y la parte de renovar. Obviamente, no puedo renovar si no tengo algo previo. Entonces, por eso, ambas partes coexisten en una dialéctica. El siguiente concepto que vamos a hablar es de la nociología educativa. La nociología educativa estudia el conocimiento humano en general, es decir, origen, alcance y naturaleza. Bueno, creo que esto no tiene necesidad de una explicación, está muy claro. Entonces, ¿qué relación tiene con el IB? El IB maneja tres áreas principales que deben ser aprobadas. Si algún alumno reprueba cualquiera de estas tres áreas, tres materias principales, pues reprueba totalmente su curso. Y esas son teoría del conocimiento, creatividad y actividad del servicio y monografía. Entonces, si estamos hablando de lo que es el conocimiento humano, obviamente esto viene englobado en lo que es la teoría del conocimiento. ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente reflexionar sobre el origen, la naturaleza, la esencia y los límites del conocimiento o acto cognitivo. Buenas tardes. Soy parte del equipo número 2, soy el último participante, mi nombre es César Andrés Muñoz Lobato. En un inicio nuestra compañera nos presentó a todos y cada uno de ellos. ¿Cuáles son los dos temas que yo voy a tratar? Bueno, voy a tratar la parte de la metodología educativa y por otra parte, cuáles son los principales sistemas de filosofía de la educación. Bien, cuando nosotros hablamos de la metodología educativa, como en todas las metodologías como la de investigación, vamos a hablar de una serie de pasos que se tienen que cumplir para llegar a un objetivo. Si nosotros hablamos de metodología de la investigación, nosotros nos planteamos un problema, realizamos hipótesis y realizamos objetivos particulares y objetivos generales. Bien, si nosotros hablamos de metodología de la educación, es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que tener muy claro a dónde queremos llegar con esta parte de la educación. ¿Qué queremos que aprendan nuestros alumnos? Pero más importante de todo es qué van a hacer con eso que están aprendiendo. Y eso quiero que quede claro o que sea el punto o el eje central de la metodología de la educación. No solamente a dónde quiero llegar y qué tipo de educación, sino qué voy a hacer con lo que estoy aprendiendo. Si nosotros hablamos de los principales sistemas de la filosofía de la educación, tendríamos que entender primero a la filosofía de la educación como una disciplina académica. Si hacemos un poquito de historia o recordamos un poco, en muchos planes de estudio se ha olvidado esta parte de la filosofía. Por ende, creo muchos de nuestros alumnos se han olvidado y no han hecho ese análisis verdadero entre un ser y un deber ser. Lo he marcado y creo que es uno de los puntos más importantes.
es necesario recordar que la filosofía de la educación es una disciplina académica. ¿Quién es su principal y su primer representante? Dewey. Y así se maneja y debe ser considerado como el primer filósofo de la educación. Para manejar ese tipo de situaciones, quiero tomar dos preguntas importantes. Uno, ¿qué se entiende por educación? Y dos, ¿cómo se puede mostrar que la educación es algo valioso? Bien, para que nosotros podamos entender qué es la educación, es necesario que nosotros como profesores hagamos un análisis completo. Si hablamos de educación, no solamente hablamos de ese cúmulo de conocimientos, como en muchas instituciones educativas ahorita se ve. Yo quiero que el niño aprenda a sumar, yo quiero que mi alumno de Derecho se aprenda el Código Penal, que aprenda de Criminología, yo quiero que mi alumno de Psicopedagogía aprenda sobre necesidades educativas especiales. Ok, perfecto. Sabemos que en cualquier carrera y en cualquier nivel académico tiene que haber ciertos conocimientos que nosotros debemos de interiorizar, pero ya los interiorizo y ahora, ¿qué hago con ellos? Cuando nosotros logremos entender esta parte importante de los contenidos, entonces nosotros vamos a entender qué es la educación. Para mí, la educación es un proceso de transformación, de pensamiento y de obra. Si nosotros actuamos como pensamos y realmente pensamos cuando actuamos, entonces estamos hablando de un proceso educativo. Mientras, para mí, es solamente un proceso de cúmulo de conocimientos. ¿Cómo se puede mostrar que la educación es algo valioso? Híjole, ahí creo que va a ser de una manera hasta cierto grado individual. ¿Qué haces con lo que aprendes? ¿Para qué estamos haciendo un doctorado? Cuando yo terminé la maestría, mi directora de tesis de maestría en ese momento me dijo, Andrés, ¿qué sigue? Mi respuesta fue el doctorado. Y ella me dijo, ¿y para qué quieres un doctorado? Y sí es cierto, muchas ocasiones me pregunté, bueno, ¿y para qué quiero hacer el doctorado? Si no sé ¿para qué voy a querer un nivel académico? Entonces, ¿para qué lo hago? ¿Solamente para que me llamen doctor? No, definitivamente no. Nosotros tenemos que darle un valor a ese proceso de preparación. ¿Por qué? Porque nosotros en un nivel de doctorado tenemos que tener una manera de reflexionar totalmente distinta. Tenemos que ver el mundo con otra visión y tenemos que saber que lo que nosotros vayamos adquiriendo es algo que tiene que ayudar en algún momento a nuestros futuros alumnos. ¿Cuáles han sido estas filosofías? Bien, si nosotros percatamos un poquito del proceso educativo y cómo ha ido evolucionando, vamos a salir de lo que era anteriormente un realismo clásico donde lo fundamental era la verdad. Pasamos por un teísmo dualista donde lo que importaba era la lógica matemática, un empirismo donde lo que importaba era la parte de las ciencias naturales, a pasar a una filosofía analítica donde existían proposiciones verificables. Nosotros hacer un análisis de lo que estamos haciendo, nosotros analizar si nuestro quehacer educativo realmente importa y realmente da un proceso de o ayuda para una transformación, un existencialismo, lo que quiera el alumno. En esta parte del existencialismo, muchos de nosotros tuvimos muchos problemas. ¿Realmente estoy en la carrera que quiero? En algún momento me lo pregunté, sobre todo cuando estuve trabajando en reclusorios. ¿Realmente esto es a lo que me quiero dedicar? ¿Realmente quiero pasar por estas situaciones constantemente? En algún momento también pasamos por esta etapa del conductismo, donde para todo era este manejo de todo tenía que tener un porqué y si quieres lograr algo, tienes que dar algo. Y si quieres lograr algo, te tienen que dar algo. Esta parte conductista creo que es de las que más ha durado y creo que hasta la fecha en el ámbito educativo lo manejamos. Muchos de nuestros alumnos ya ni siquiera se ponen a pensar ¿realmente quiero seguir estudiando? No, hemos llegado al punto en que muchos de los aspectos de pensamiento y de razonamiento nuestros alumnos ya no lo tienen. ¿Vale? ¿Qué ha llegado a uno de los puntos? El cognitivismo, reconstruir la vida cambiando patrones de pensamiento. Fíjense que
esta parte de la reconstrucción del pensamiento es uno de los más importantes. Sí, si bien es cierto todas las etapas, el realismo, el teísmo, el empirismo, la filosofía analítica, el existencialismo, el conductismo y hasta llegar a esta parte del cognoscitivismo, estos procesos de transformación realmente nos pueden hacer a nosotros personas razonables. Pero aquí el punto, ¿lo existen ahora? ¿Nuestros adolescentes realmente están siendo esta parte de razonamiento? Esta parte de la educación a distancia nos ha llevado a percatarnos de que hay un enorme vacío académico en nuestros alumnos. ¿Por qué? Por un punto importante. Nuestros alumnos no saben razonar. Y lo peor del caso es que nosotros como profesores no los estamos llevando a razonar. Sí, es bueno hablar de filosofía, sí, es bueno hablar de metodología, sí, es bueno hablar de todos y cada uno de los temas que hemos tocado por mi parte y mis compañeras. Pero ahora, ¿qué hago con todo ese conocimiento? ¿De qué me va a servir? Si nosotros no ponemos en práctica todo esto que hemos observado en este video, realmente va a servir de nada. Para darle cierre a esto, yo los invitaría a que hagáramos un análisis de conciencia, como diría la parte religiosa. Vamos a hacer un análisis de conciencia y vamos a ver si realmente estamos cumpliendo con nuestra labor. ¿Realmente estoy haciendo que mis alumnos piensen? ¿Realmente estoy haciendo que mis alumnos razonen? ¿Realmente estoy llevando al punto al que mis alumnos hagan un análisis completo de qué quieren hacer en su vida? Les hemos preguntado cuál es su objetivo. A muchos de ellos les hemos preguntado, ¿realmente estás en la licenciatura que quieres? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros cometemos un error y es dar valor, dar todo a valor sobreentendido. Creo que porque está aquí ya sabe a qué viene. No, no es cierto. Muchas ocasiones no lo saben. Y ese es uno de los puntos importantes. Hablar de filosofía de la educación es hablar de un pensamiento completo, es hablar de una forma de razonamiento distinta a la que todos nosotros podemos tener. No me quiero extender más, dado que sí es bastante ya largo nuestro video. Sin embargo, sí los invito a que hagamos una reflexión completa. Pues en nombre de todas mis compañeras, en nombre mío, muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.